Entrar a uno de estos manicomios era fácil. Salir era otra historia, porque una vez que esa puerta se cerraba detrás de ti, dejabas de ser una persona, pasabas a ser algo que podían usar, algo que podían abrir, algo que podían vaciar y después desechar. Y lo más enfermizo de todo es que muchos ni siquiera estaban locos. Algunos terminaron ahí porque alguien firmó un papel, otros porque molestaban. Y una vez adentro, nadie preguntaba qué les estaban haciendo. Hoy vas a conocer 7 manicomios reales. En uno te metían un instrumento de metal por el ojo, lo clavaban, lo movían, y si algo salía mal, te dejaban así, roto para siempre. En otro usaban a los internos para probar cosas en sus cuerpos, sin decirles nada, sin pedirles permiso. Los inyectaban, los abrían, los cosían y volvían a su celda. Y en el último, alguien entró con una cámara escondida y grabó algo tan brutal que cuando salió al aire, el país entero quedó destrozado por dentro. Quédate hasta el final, porque lo que hicieron en ese último lugar no lo vas a olvidar fácil. Lo que vas a ver en este video pasó de verdad. No son rumores, no son historias sacadas de internet. Pasó, quedó grabado, quedó fotografiado y durante años lo mantuvieron enterrado. Pero hay algo que tienen en común los 7 casos. En los 7, alguien entró prometiendo ayudar y en los 7, lo que hicieron adentro fue lo opuesto. Personas que entraban enteras, salían vaciadas y algunas ni siquiera salieron. Las borraron, las descartaron y el mundo siguió girando como si no hubiera pasado nada. La mayoría de estas historias no salieron porque alguien confesó, salieron porque alguien se hartó. Alguien metió una cámara donde no debía, alguien sacó fotos a escondidas, alguien decidió que ya era suficiente. Y cuando todo eso salió a la luz, lo que vio el mundo dejó a millones destrozados por dentro. Mientras más avanzas en esta lista, peor se pone, así que quédate, porque el último caso no solo fue el más brutal, fue el que obligó a cambiar las reglas. Vamos con el primero. Había un hospital en Massachusetts que por fuera parecía un castillo. Torres enormes, paredes de piedra, ventanas altas. Desde lejos daba la impresión de ser un lugar importante, un lugar serio, un lugar donde la gente iba a recuperarse. Eso era lo que querían que pensaras, pero por dentro era otra cosa completamente distinta. Danvers nació con una promesa: aire fresco, espacios grandes, un lugar donde la mente podía descansar. Eso dijeron cuando lo abrieron y funcionó durante un tiempo. Pero después empezaron a meter más gente y más, hasta que ese lugar diseñado para 250 personas terminó aplastando a más de 2,000 adentro. 2,000 personas en un espacio que apenas aguantaba 250. Piensa en eso. Las habitaciones reventadas, los pasillos llenos, personas durmiendo en el piso, en los corredores, donde hubiera espacio. Y cuando un lugar se llena así, el control desaparece. Los que estaban ahí adentro dejaban de ser pacientes, pasaban a ser bultos, cosas que ocupaban espacio, cosas que había que controlar de alguna forma. Y ahí fue donde empezaron los procedimientos, choques eléctricos, sin explicación, sin preparación. Solo te agarraban, te aplicaban corriente, y si quedabas destrozado por dentro, nadie respondía por eso. Eras un interno más, un número en una lista. Pero eso no era lo más oscuro de Danvers. Lo más oscuro era lo fácil que era terminar ahí. No hacía falta estar loco. Hacía falta que alguien dijera que lo estabas. Un familiar, un vecino, un médico con prisa, una firma en un papel. Y listo, adentro, sin fecha de salida, sin que nadie explicara cuándo ni cómo ibas a poder irte. Muchos que entraron ahí nunca volvieron a ver el mundo de afuera. No porque murieran, sino porque el lugar los fue vaciando poco a poco, hasta que dejaron de ser los mismos, hasta que la persona que entró ya no existía. Solo quedaba alguien que miraba el techo y respiraba y nada más. Danvers cerró sus puertas hace décadas. Hoy es un edificio de apartamentos de lujo. La gente vive ahí, duerme ahí, sin saber lo que pasó en esas mismas habitaciones. Pero si Danvers ya te parece fuerte, el siguiente caso metía las manos adentro de las personas, literalmente. Walter Freeman viajaba con una maleta.
Adentro llevaba sus herramientas, llegaba a un hospital, pedía que le trajeran a los internos y empezaba a trabajar uno por uno, como si fuera una fila de cualquier cosa. No era una operación larga, no era algo delicado, era un instrumento de metal del tamaño de un picahielos. Lo colocaba en el borde del ojo, lo clavaba, golpeaba, lo movía adentro y en menos de 10 minutos decía que ya estaba listo. Así de rápido, así de frío. Lo que quedaba después no era la misma persona que había entrado. La mirada era distinta, la voz era distinta, el movimiento era distinto. Algo adentro había sido arrancado, algo que no tenía nombre, algo que no volvía. Y lo más enfermizo es que Freeman no lo hacía escondido, lo hacía a plena luz, con bata blanca, con sus herramientas limpias, como si fuera medicina, como si estuviera ayudando, pero no estaba ayudando. Estaba vaciando personas, las agarraba enteras, las devolvía mutiladas por dentro y se iba al siguiente hospital a hacer exactamente lo mismo, porque Trans-Allegheny no fue el único lugar donde Freeman trabajó, fue uno de muchos. Recorrió hospitales de un extremo al otro del país, con su maleta, con sus herramientas, con la misma calma de siempre. Se calcula que hizo esto más de 3,000 veces, 3,000 personas a las que les metió un instrumento de metal en la cabeza. Y si algo salía mal, el que cargaba con eso no era Freeman, era el que quedaba adentro, roto, aplastado por dentro, reducido a nada. Y Freeman seguía viajando, seguía llegando a hospitales, seguía abriendo su maleta, durante años, sin que nadie lo detuviera. Pero lo que hacía Freeman era algo que el mundo al menos podía ver si miraba bien. Lo que pasaba en el siguiente lugar, lo tenían perfectamente escondido, y lo habría seguido escondido para siempre, si alguien no hubiera entrado con una cámara. Bayberry no tenía un Freeman, no hacía falta un instrumento. Ahí el horror venía de algo mucho más lento. A nadie le importaba si te pudrías vivo ahí adentro. Entrabas y te quedabas tirado, literal, en el piso, porque no alcanzaban las camas para toda la gente que habían metido ahí adentro. Nadie te bañaba, nadie te vigilaba de cerca. Podías pasar días enteros hundido en tu propio cuerpo, sin que una sola persona te dirigiera la palabra. Y si otro interno te atacaba en medio de la noche, no llegaba nadie a tiempo, porque no había suficiente personal para cuidar a tanta gente encerrada al mismo tiempo. Este lugar no escondía locos, escondía gente condenada al olvido, gente que el sistema metió ahí adentro, dejó de revisar y dejó pudrirse en silencio, hasta que llegó un grupo de jóvenes a trabajar como enfermeros. Ellos no sabían en lo que se estaban metiendo. Lo que encontraron los dejó en shock. Personas desnudas, tiradas entre su propio desastre, tan consumidas por dentro que ya ni reaccionaban cuando alguien se acercaba. Cuerpos que respiraban, pero que ya estaban vaciados de vida hacía tiempo. Y estos jóvenes hicieron algo que les podía costar el puesto. Sacaron una cámara y empezaron a fotografiar todo a escondidas. Cada rincón que el hospital quería tragado por el sistema para siempre. Cuando esas fotos salieron, no salieron en un panfleto cualquiera. Salieron en una de las revistas más leídas de todo el país. Y el título que le pusieron a ese reportaje fue una sola palabra: Bedlam. El país entero tuvo que mirar con sus propios ojos lo que llevaba años pasando puertas adentro. Pero aunque esas fotos cambiaron algo, el lugar siguió funcionando durante décadas más. Y lo que viene ahora es distinto a todo lo anterior. Ahí ya no hizo falta esconder una cámara, porque lo que le iban a hacer a la gente encerrada ahí se suponía que era ciencia. A este lugar no llegaban solo adultos, llegaban niños que ni siquiera entendían por qué los habían dejado ahí, familias que no tenían otra opción. Los dejaban en la puerta y se iban, confiando en que alguien los iba a cuidar. Pero adentro, alguien vio algo distinto en esos niños. No vio pacientes, vio material, cuerpos que nadie iba a reclamar si algo salía mal, cuerpos condenados al olvido desde el día en que cruzaron esa puerta. Y ahí llegó un científico con una idea, una vacuna nueva, todavía sin probar en nadie, y en vez de esperar, la probó ahí mismo, en los niños, sin explicarles qué era, sin preguntarles nada. Se las daban a tomar como si fuera cualquier cosa. Un vaso, un trago, y ya estaba.
Los niños no sabían que acababan de convertirse en parte de un experimento. Muchos padres tampoco lo sabían. Nadie firmó nada pensando en eso. Nadie tuvo la oportunidad real de decir que no, porque a esos niños, esa oportunidad se las habían arrancado desde el primer día. Y lo más retorcido es que ese experimento sí funcionó. Terminó ayudando a crear una vacuna que después salvó millones de vidas alrededor del mundo. Pero las vidas que se usaron para llegar hasta ahí quedaron enterradas en silencio, borradas de esa historia, descartadas, tragadas por el mismo sistema que se benefició de ellas, como si nunca hubiera hecho falta preguntarles nada. Letchworth cerró décadas después. Hoy sus edificios siguen ahí parados, vacíos, y hay gente que entra a explorarlos sin saber jamás lo que pasó puertas adentro. Pero lo que sigue no tiene nada que ver con experimentos, tiene que ver con algo que desapareció y que nadie pudo explicar. Margaret Chilling era paciente en este hospital. Un día de finales de los años 70, dejó de aparecer. Nadie la vio salir de su cuarto, nadie la vio entrar a ningún otro lado. Simplemente desapareció, adentro de un hospital lleno de médicos, enfermeras, guardias, cientos de personas circulando todos los días. Y aún así, nadie la encontró. Pasaron días, pasaron semanas, buscaron en los pabellones activos, en los patios, en los túneles de abajo, pero a nadie se le ocurrió revisar un ala que llevaba tiempo cerrada, un ala que el propio hospital había dado por vacía. Ahí es donde estaba Margaret todo ese tiempo, sola, condenada al olvido por el mismo lugar que se suponía debía vigilarla las 24 horas. Cuando finalmente alguien abrió esa puerta, la encontraron junto a una ventana. Llevaba tanto tiempo ahí que su cuerpo ya había empezado a consumirse sobre el propio piso de concreto. Intentaron limpiar la mancha que quedó. No se fue del todo. Décadas después, todavía se puede ver en el mismo lugar exacto donde la encontraron. Nadie pudo confirmar con certeza total que la mató. Lo único confirmado es esto: un hospital diseñado para vigilar a cada paciente en todo momento dejó que una mujer quedara tragada por el sistema durante semanas sin que nadie se diera cuenta. Y si un lugar así puede perder a una persona durante semanas sin que nadie pregunte, imagina lo que un sistema entero puede esconder durante siglos. Este hospital es tan viejo que ni siquiera hace falta buscarle apodo. La gente le puso uno solo, y ese apodo terminó en el diccionario. Bethlehem, en Londres, lleva atendiendo casos así desde el año 1403, uno de los primeros del mundo entero en hacerlo, y durante siglos no escondió a sus internos, los exhibió. Cualquiera podía pagar una moneda y entrar a caminar entre ellos como si fuera un zoológico. Familias enteras, los domingos, mirando a través de los barrotes, riéndose, señalando. Algunos hasta llevaban comida, como quien va a ver animales en una jaula. Y adentro había gente encadenada, literal. Hubo un hombre, James Norris, al que le pusieron un arnés de hierro sujeto a la pared. Ahí quedó encadenado más de 10 años. 10 años sin poder alejarse más de un par de pasos de esa pared. Nadie de afuera lo supo hasta que años después una investigación oficial destapó el caso. Y cuando lo destaparon, el país entero se preguntó cuántos como él habían quedado condenados al olvido de la misma forma, a la vista de todos, sin que nadie hiciera nada. Porque eso es lo más retorcido de Bethlehem. No lo escondieron, lo convirtieron en entretenimiento de fin de semana. Ahí nació la palabra que hoy usamos para describir el caos total, Bedlam. Y esa palabra nació de gente pagando entrada para reírse del sufrimiento ajeno. Bethlehem sigue funcionando hoy, con otro nombre, pero durante casi 2 siglos, convirtió a seres humanos reducidos a nada en una atracción de feria, y aun con todo el mundo mirando, nadie los vio como personas hasta que fue casi demasiado tarde. Pero lo que sigue ahora no lo vio nadie durante décadas, hasta que alguien decidió que ya no podía seguir así. Y llegamos al más pesado de toda la lista, Pennhurst. Aquí no hablamos de adultos con un diagnóstico dudoso, hablamos de niños con alguna discapacidad, entregados por sus propias familias, confiando en que ahí les iban a dar algo parecido a una vida. Lo que encontraron fue otra cosa: niños amarrados a su propia cama durante horas, algunos durante el día entero,
sentados en su propio desecho porque no había suficiente personal para levantarlos. Días enteros sin que nadie les hablara, sin estímulo, sin contacto, solo la pared, el techo y el paso del tiempo consumiéndolos por dentro poco a poco. Algunos terminaron heridos, otros no sobrevivieron, no por un procedimiento, por puro abandono, sostenido año tras año, tragado por el propio sistema que se suponía debía cuidarlos. Y durante 6 décadas, casi nadie de afuera pudo ver nada de esto. Hasta 1968, un periodista, Bill Baldini, logró entrar con una cámara y lo que grabó ahí adentro quedó en la televisión local para que millones de personas lo vieran en su propia sala, sin editar el impacto, sin suavizar nada. Niños reducidos a nada frente a las cámaras, cuerpos abandonados a su suerte, en un lugar pagado con el dinero de todos. El país entero tuvo que mirar de frente lo que llevaba 60 años escondido. La indignación fue tan grande que en 1977 un tribunal federal falló en contra del Estado. El caso Haldeman contra Pennhurst cambió las leyes de discapacidad en todo el país. Pennhurst cerró en 1987, 80 años después de que el primer niño cruzara esa puerta confiando en que ahí lo iban a cuidar. 80 años. Y como si el destino quisiera burlarse de todo lo que pasó ahí dentro. Durante años, ese mismo edificio se convirtió en una atracción de terror para Halloween, con gente pagando entrada para asustarse en los mismos pasillos donde hubo sufrimiento real, documentado, filmado. 7 lugares, 7 promesas rotas, y en los 7, el mismo patrón repetido. Gente entera que entró confiando y salió vaciada, quebrada o no salió nunca. Casos condenados al olvido durante décadas, hasta que alguien desde afuera se atrevió a mirar donde nadie más quería mirar. Una cámara, una foto a escondidas, una investigación que nadie pidió. Eso fue lo único que sacó todo esto a la luz. Y todavía hoy, hay lugares donde nadie ha metido esa cámara, donde el sistema sigue tragándose historias en silencio. Si esto te dejó helado, espera a ver lo que un grupo de científicos reales le hizo a personas que jamás pudieron decir que no. Esa historia es la que sigue.